Manuel Castillo Sánchez y mi compañera Ingrid Yarleida Piedra Maturana, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Ibero. En este espacio presentamos nuestro proyecto de investigación titulado El diálogo de saberes ancestrales como estrategia pedagógica para fortalecer la interculturalidad en básica primaria. Agradecemos su atención. Este proyecto surge al evidenciar que la educación aún se basa en modelos tradicionales que no reconocen la diversidad cultural. A nivel internacional y nacional predominan visiones homogéneas que excluyen los saberes ancestrales. En Colombia esta situación se agrava por la falta de formación docente para atender la diversidad, afectando especialmente a comunidades afrodescendientes e indígenas en la institución educativa Dos Quebradas. Estas prácticas poco contextualizadas generan desmotivación, baja participación y pérdida de identidad cultural en los estudiantes. Frente a esta realidad surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera la transformación de la práctica pedagógica mediante la implementación del diálogo de saberes ancestrales dinamiza el fortalecimiento de la interculturalidad en grado primero en la institución educativa Dos Quebradas, en López de Micay, Cauca, Colombia? Después de limitar el problema de investigación y comprender la magnitud del fenómeno en los niños y niñas del grado primero de la institución educativa Dos Quebradas, se formularon los siguientes objetivos que orientaron el proyecto. El objetivo general se enfoca en fortalecer la transformación de la práctica docente mediante la implementación del diálogo de saberes ancestrales como estrategia pedagógica para dinamizar el fortalecimiento de la interculturalidad en el grado primero. Para lograrlo, se formularon tres objetivos específicos que permitieron abordar la problemática de forma detallada y organizada. Primero, diagnosticar las percepciones y experiencias de los docentes y estudiantes del grado primero respecto a la práctica del diálogo de saberes culturales en el currículo académico. En segundo lugar, implementar una estrategia pedagógica en el grado primero brindando ambientes para la reflexión y comunicación de saberes culturales ancestrales que afirmen la interculturalidad. Y finalmente, reflexionar en la experiencia de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la interculturalidad. La relevancia de este proyecto en la institución educativa Dos Quebradas se sustenta en 5 dimensiones fundamentales que responden al vacío pedagógico en López de Micay. En lo social, busca valorar los conocimientos de comunidades afro e indígenas y fortalecer la convivencia. En lo académico, promueve una educación más inclusiva que reconozca la diversidad cultural. En lo pedagógico, aporta herramientas para transformar la enseñanza tradicional en una práctica más participativa. En la dimensión teórica, la de investigación contribuye al fortalecimiento de enfoques como la interculturalidad crítica y la pedagogía decolonial, al reconocer los saberes ancestrales como base del proceso educativo y no como un elemento complementario. Para fundamentar esta investigación se realizó una revisión de estudios a nivel internacional, nacional y local. A nivel internacional, Logroño 2023 señala la importancia de colonizar los espacios educativos e integrar los saberes ancestrales como base para una educación más equitativa. En el contexto nacional, MINA 2024 evidencia que estrategias como el diálogo con sabedores y la representación de prácticas culturales fortalecen la participación y generan aprendizaje significativo en los estudiantes. A nivel local, Quiñones 2021 destaca que el reconocimiento de saberes como la medicina tradicional, la agricultura y los rituales culturales favorecen la adaptación escolar y fortalece la identidad cultural. En conjunto, estos aportes respaldan la importancia de incorporar el diálogo de saberes en el aula para promover la interculturalidad. Este proyecto se fundamenta en 4 enfoques principales. En primer lugar, la interculturalidad crítica planteada por Boll 2010, que propone relaciones más equitativas entre culturas y cuestiona las desigualdades en el sistema educativo. En segundo lugar, el diálogo de saberes basado en Freire 2010, entendido como un intercambio horizontal de conocimiento donde todos tienen valor. En tercer lugar, los saberes ancestrales desde de Sousa en 2018, que reconoce la importancia de los contenidos tradicionales como base del aprendizaje. Por último, la práctica pedagógica transformadora inspirada en Freire 2010, que plantea la educación como un proceso crítico y liberador, donde el docente deja de transmitir contenidos de forma tradicional y promueve la participación, la reflexión y el reconocimiento de la diversidad en el aula.
El proyecto se sustenta en un marco normativo que respalda la educación intercultural. En primer lugar, la Constitución Política de 1991 reconoce el derecho de los grupos étnicos a una educación que respete su identidad cultural. Asimismo, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995 establecen que los procesos educativos deben responder a las características socioculturales de las comunidades. Finalmente, las orientaciones del Ministerio de Educación 2024 que refuerza la importancia de una educación inclusiva que valore la diversidad cultural en el país. El estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo orientado a comprender las experiencias de los estudiantes en su contexto escolar. Tuvo un alcance descriptivo permitiendo identificar la problemática y proponer una estrategia pedagógica pertinente. Se marcó un paradigma sociocrítico enfocado en la reflexión y la transformación educativa. Se utilizó la investigación-acción, lo que permitió intervenir en el aula y analizar los cambios en las prácticas docentes. La muestra estuvo conformada por 7 estudiantes de grado primero y una docente seleccionados de manera intencional. Los objetivos de la ruta metodológica se organizó en 3 fases de la investigación-acción propuesta por Kemis y McTaggart. En primer lugar, la fase de diagnóstico permitió identificar las percepciones de docentes y estudiantes sobre el diálogo de saberes en el aula, a través de entrevistas con el fin de orientar la propuesta pedagógica según las necesidades del contexto. En la segunda fase de acción y observación se diseñó e implementó la estrategia pedagógica integrando saberes ancestrales, realizando seguimiento mediante observación, diario de campo y registro fotográfico. Finalmente, en la fase de reflexión, se analizaron los resultados mediante grupos focales y revisión de información, lo que permitió evaluar los avances y generar conclusiones y recomendaciones. Este proceso contribuyó al fortalecimiento de un ambiente educativo más participativo e intercultural. En el proyecto se esperan los siguientes resultados: diagnóstico detallado que caracteriza las percepciones de docentes y estudiantes, relevando las tensiones entre el currículo oficial y las prácticas de diálogo de saberes en el grado primero de la institución educativa Dos Quebradas. La consolidación de una estrategia pedagógica ejecutada desde un intercambio de conocimientos ancestrales de López de Micay, transformando el aula en un espacio de comunicación horizontal y reconocimiento identitario para niños afrodescendientes e indígenas, fortaleciendo una práctica docente más humanista y progresista, aportando recomendaciones concretas para descolonizar el currículo institucional y asegurar que la interculturalidad sea un eje transversal.